¿Qué tal? Les saludamos nuevamente en este espacio de la Agenda del Emprendedor, en donde hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del maestro José Antonio Sosa Plata, todo un profesional que creó en México el diplomado Análisis y Diseño de la Comunicación Política, impartido en la Universidad Iberoamericana, y que también, con su trayectoria profesional tan amplia, ha sido el asesor que ha entrenado a más de 750 personajes de los elencos de poder político, empresarial y de las organizaciones sociales dentro y fuera de México. José Antonio, te agradecemos muchísimo estar con nosotros en este espacio de reflexión que busca acercar los elementos claves para la toma de decisiones a quienes nos siguen desde el ámbito empresarial, desde las escuelas y en general con todos los que en las nuevas tecnologías de la información saben que es un espacio clave. Muchas gracias. Yasmín, muy buenas tardes. Sí, Raúl, muy buenas muchísimas tardes. gracias por esta presentación. Buenas tardes a todos. Y además es un gusto grande porque enorme. Ni más ni menos que José Antonio Sosa Plata fue maestro mío del diplomado de Comunicación Política en la Universidad Iberoamericana hace ya un buen rato. Sí, fíjate que fue un diplomado que es pionero en el tema de la sin comunicación política. Lo empezamos en principios de la década de los 90. Imagínate, han desfilado más de 1000 egresados ahí, muchos de ellos como tú en posiciones de poder, en posiciones periodísticas de medios, conductores de radio y televisión. No, verdaderamente toda una experiencia, y muy contento de haber sido parte de ese impulso que le dimos al tema de la comunicación política. Por supuesto. ¿Cuáles fueron los resortes, José Antonio, que te llevaron a diseñar, a crear, a impulsar este primer diplomado de comunicación política en el México de allá de 1990? Mira, en 1984 yo me incorporo al gobierno de la República, al gobierno federal, Sí. la Secretaría de Gobernación. Yo había llegado con una inquietud muy grande, que era el estudio de las políticas de comunicación. Cierto. Las políticas de comunicación era un tema verdaderamente atractivo. Veníamos de los tiempos de López Portillo, de la investigación más grande que se había desarrollado en materia de medios con la ley del derecho a la información. Exacto. Que finalmente no le encontraron la cuadratura del círculo y nunca cuajó ese proyecto, pero yo tuve la oportunidad de revisar toda esa investigación, toda esa documentación y trabajar dentro del gobierno el tema de las políticas de comunicación. Cuando yo me encuentro con el concepto de comunicación política en México, no existía. Estábamos frente al concepto de propaganda política. Así es. Y era el que dominaba. Sí. Entonces yo decía, yo quiero estudiar y trabajar la comunicación política, y no había un solo espacio, no había un solo programa. Y en 86 me invitan a la Ibero, el diplomado de análisis político que coordinaba Edgar Jiménez, que también es pionero en el tema. Así es. Fue el primer diplomado de análisis político, y me invita a hacerme responsable del módulo de propaganda política. A la tercera generación me doy cuenta de que yo no estaba enseñando propaganda, sino comunicación política. Sugiero el cambio de nombre al módulo. Del módulo tiene un éxito afortunado en evaluación y en interés de los alumnos, y ya presento a principios de los 90 el diplomado en estrategias de comunicación política, primero denominado análisis y diseño de la comunicación política, y de ahí pues nació el diplomado en comunicación de gobierno, en manejo de conflicto y crisis, y redes sociales 2.0. Entonces fuimos ya tocando y evolucionando todos estos temas. Hoy el tema está en todos lados, está en las licenciaturas, está en los posgrados, los diplomados. Bueno, hay demasiada oferta ya en México y en América Latina. Pues el gran gusto de haber iniciado y que tú hayas sido parte de esa primera generación. Y de qué manera fue importantísimo para todos quienes estuvimos en ese diplomado. Así es. Bueno, como dato duro, la comunicación política inicia en 1952 en Estados Unidos, cuando el candidato presidencial Dwight Eisenhower había ganado la elección, montando sobre el pegadizo latiguillo I like Ike, me gusta Ike, utilizando el apodo del político. 8 años más tarde se desarrolla el marketing electoral y se consagra definitivamente cuando John Kennedy le gana en el primer debate televisivo a Richard Nixon, y no por sus palabras, sino que tenía una buena imagen frente a la cámara, opuesto a las ojeras del adversario. Todo ha sido cuidadosamente previsto. El mito de la imagen política creció en ese momento
Y bueno, y hasta se llegó a comentar que el vocero de Kennedy le aconsejaba tener sexo antes de las apariciones públicas para verse más relajado. Y bueno, pues realmente la comunicación política ahorita hay mucho auge, porque bueno, es necesaria. Tú que eres una figura en esto, te pregunto, ¿realmente la estamos adoptando ya como país o todavía nos queda mucho? No, empezamos tarde, sí empezamos realmente tarde. Cierto. Las fechas que tú refieres son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que es donde se va consolidando el tema ya del marketing y de la comunicación moderna. Antes era propaganda, en los tiempos de la guerra, te recordarás, Joseph Goebbels y toda su escuela. Y en México realmente le teníamos no miedo, un distanciamiento premeditado, porque pues al sistema no le convenía un sistema competitivo. Yo me acuerdo las primeras asesorías, los primeros trabajos que hice en la década de los 80, me decían, a ver, José Antonio Sosa Plata, ¿para qué queremos que nos hagas una encuesta o para qué queremos que nos hagas un entrenamiento mediático? Si la cosa aquí es muy sencilla, nosotros te decimos quién va a ganar y no solamente eso, te decimos por cuántos votos vamos a ganar. Ah, ¿qué tal? O sea, esas eran las primeras confrontaciones tratando de insertar un conjunto de técnicas en la comunicación política. Y en materia de medios, lo que te comentaban es, pues los noticieros transmiten lo que le conviene y le interesa comunicar al gobierno. ¿Qué necesidad de que hagamos este esquema competido si somos un sistema de partido único? Entonces nos tardamos por conveniencia política, pero cuando ya empieza la llamada transición a la democracia, nos insertamos a un nuevo modelo democrático y político y nos dimos cuenta que la oposición existía y se fue fortaleciendo a partir de las mismas rupturas. Se recordarán que hubo con el propio PRI, primero con el Frente Democrático Nacional, un PAN que venía así desde décadas atrás, pero que no consolidaba, y un conjunto de pequeños partidos cuya competencia era irrelevante. Entonces, la primera ley electoral así que se hace en el país con una visión de futuro es 1977 con Jesús Reyes Heroles, la primera reforma política importante, y ni con esa la comunicación política era una prioridad. Tiene que llegar los sismos de 85 que hacen a la sociedad civil emerger de una manera muy particular, y de ahí muchos liderazgos. Viene la ruptura del Frente Democrático Nacional en 1988, el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, y ya las primeras elecciones competidas democráticamente se empiezan a dar en efecto hasta la década de los 90. Muchos dicen que es 88 la fecha destacada, sí, y muchos dudan que Carlos Salinas de Gortari haya ganado esa elección. Se dice que fue Cuauhtémoc Cárdenas. Se dice que fue Cuauhtémoc Cárdenas, pero las estadísticas, las evidencias no lo demuestran de esa manera. Y además, que probablemente no fueron los datos, probablemente no. Claro, es muy interesante todo ese panorama histórico que nos compartes, José Antonio, y el dato adicional sería que la reforma política que impulsa Jesús Reyes Heroles en 1976 también le otorga reconocimiento a partidos y expresiones de la oposición en las izquierdas que venían trabajando de manera clandestina, y que al otorgarles el registro y el reconocimiento vienen también a generar nuevos, diría, pesos y contrapesos en la competencia política electoral, y que finalmente, me da mucho gusto decirlo, tú leíste correctamente, interpretaste muy bien lo que estaba pasando en esos años, sobre todo en el contexto de las elecciones presidenciales del 88. Así es. Cuando, recordemos, un año antes, los llamados 6 distinguidos priistas, que eran los que contendían por ganar la candidatura presidencial del PRI hacia el 88, generaron una perturbación en la atmósfera que no se había dado nunca antes. Estaban, recordemos, Manuel Bartlett, que era secretario de Gobernación, Ramón Aguirre Velázquez, que era el regente de la Ciudad de México, estaba también Sergio García Ramírez, procurador general de la República, estaba Alfredo del Mazo, titular de CEMIP, estaba Víctor
el Víctor, secretario de Educación Pública, en un momento más acordaré el nombre, y también por supuesto Carlos Salinas de Gortari, que a la postre gana, y que valdría decir, eso fue un rompimiento que no se había dado en las estructuras del partido oficial en México. Sí, la lectura que hace Reyes Heroles es muy certera, institucionaliza por un lado a la oposición, pone las primeras reglas en un gobierno netamente priista, sí, y a partir de ahí viene el cambio en donde la oposición ya se la empieza a tomar en serio, el PAN empieza a ver que las cosas pueden cambiar. Chihuahua en 1990, para los jóvenes que nos están viendo a través de estos medios, quizá no les diga nada, pero es una elección crucial en ese momento. Perdón, Víctor González Avelar. González, sí, Víctor González Avelar. Okay. Bueno, viene esa ruptura, ese elemento disruptivo de las elecciones de 1990, el PAN empieza a ver ya muy cerca sus triunfos, no termina ganando el gobierno de Chihuahua, pero sube demasiado la votación en favor del PAN, se vuelve un problema muy importante para el gobierno y el PRI en ese momento. Y bueno, lo que tú dices, más allá de hacer una lectura, lo que me tocó fue vivir con los personajes toda esta historia. Y yo pienso que eso fue una ventaja muy importante para poder traducirlo después a conocimiento académico teórico, y para ir consolidando un proceso de la consultoría política que en México pues obviamente no existía tampoco, ¿no? Se trataba de innovar, y vaya que lo conseguiste. De innovar y de entrar con el pie derecho a una relación muy diferente entre el poder y la sociedad a través de los medios de comunicación. Cierto. Y es ahí donde pues vamos teniendo ya relación, trabajo directo con los principales personajes de poder. Y esto da una visión única, Raúl, y tú lo sabes, una cosa es leer las cosas en los libros teóricos, otra muy diferente es vivirla, investigarla, sistematizarla, poner métodos, porque el primer planteamiento cuando queremos hacer el puente entre lo práctico y lo académico era ¿y qué tipo de temáticas vamos a desarrollar si incluso corríamos un riesgo a estadounizar o americanizar nuestros procesos electorales, que es una de las tendencias que hoy estamos viviendo? O sea, dominó la corriente norteamericana, estadounidense, y hoy tenemos campañas muy parecidas en términos de publicidad y de visión a cómo se hace el llamado marketing político, concepto, tú recordarás, con el que siempre hubo pleitos, ¿no? Yo por supuesto defendía más el concepto de comunicación política, porque el marketing siempre lo vi como una herramienta de la comunicación política. En la comunicación política está la estrategia, es un trabajo verdaderamente político, porque a final de cuentas la comunicación es un trabajo que tiene que ver con la lucha por el poder. Cierto. Y bueno, esto se ve más reflejado cuando entra Fox, ¿no? Así. En el 2000. Y bueno, y con los subsecuentes presidentes se ha visto más. ¿Tú qué amenazas o riesgos ves de aquí a las elecciones bueno, ya estamos en las elecciones del 2015? Sí, ya estamos ¿Qué riesgos y amenazas tú ves en este escenario tan frágil que tiene la República Mexicana? Bueno, con tu pregunta das un salto enorme desde la presidencia del 2000 al 2015. Empezaría poniéndole a los amigos que nos están viendo un paréntesis, porque la aclaración es importante en función del fondo de la pregunta que haces y del punto que estoy abordando en función de la importancia que tiene la publicidad política en las campañas electorales actuales. Un mito que se ha tratado de desmentir a los que nos hemos dedicado a estudiar el tema es que el marketing puso a Vicente Fox en la presidencia. Si fuera tan fácil llegar a una conclusión así, podríamos decir que el marketing puede prácticamente hacer milagros, ¿no? Quien tiene el control del conocimiento de la publicidad y las técnicas de mercadeo puede poner los candidatos que fuera. No, pero tiene una base, ¿no? Muy fuerte. Es mucho más que eso. Así yo siempre he dicho, es absolutamente falso que el marketing haya puesto a Vicente Fox en la presidencia de la República. Es un conjunto de factores entre los que también se tiene que contar el trabajo que hacen los adversarios. Claro. O sea, si el PRI no hubiera llegado con esa imagen en el 2006
si la selección del proceso de candidato del PRI no hubiera sido tan complicada en ese momento como lo fue, en donde sale el candidato Francisco Labastida, si no hubiera habido un cambio social desde 1985, bueno, podríamos haber llegado con relativa facilidad a esa conclusión. Claro. Si tomas una visión aérea, una visión de conjunto, te das cuenta de que la publicidad no pone presidentes. Así las estrategias sí, pero las estrategias son un conjunto de factores, y por eso yo defiendo el concepto de estrategia de comunicación política, que permiten cumplir misiones. La misión es poner a un candidato de un partido opositor en la presidencia. Muy bien, ¿en qué contexto estamos? ¿Cuáles son las fortalezas, las debilidades? Se analiza, se trabaja en distintas formas y medios de comunicación, porque no todo es publicidad, ni todo es medios de comunicación masiva, y menos hoy, donde tenemos redes sociales, internet, en fin, una explosión de medios como nunca antes la habíamos tenido. Muy bien, a partir de este paréntesis, empiezo a aterrizar la pregunta que haces, porque verdaderamente tocas una fibra sensible. ¿Qué se avisora en esta elección? Sobre todo porque pues cambiaron demasiadas cosas y tenemos no solamente nuevos partidos, nuevos actores, nuevos medios, sino tenemos a las redes sociales. Abramos un segundo paréntesis y démosle un poquito de emoción a la respuesta, porque hay que tirar otro mito. Se dijo en la primera elección presidencial de Estados Unidos, donde participa un candidato sui generis, que es Barack Obama. Ah, cierto. Sí. La conclusión en esa elección fue: las redes sociales pusieron a Barack Obama en la presidencia de la República. Entonces uno dice, No, bueno, entonces quien tiene el control de las redes, o quien pretenda tener el control de las redes, para ponerlo en el lenguaje adecuado, porque pues, las redes son libres, participamos millones, no se puede imponer ningún criterio, se ha intentado, pero no se puede, o sea, no es tan fácil, a pesar de los bots y todo esto. Realmente las redes llevaron a Barack Obama a la presidencia. Yo hice una investigación y concluí que no. No, pues no. A Barack Obama los llevó a la presidencia el dinero, claro, y sus estrategias la también. televisión, Así es. que hizo una campaña en redes sociales sin precedente, además porque eran muy jóvenes las redes sociales, sui generis, sí, la hizo, que logró meter una cantidad impresionante de millones de dólares a través de las redes, sí, pero ese dinero se canalizó a la televisión. Muy bien. Entonces, si las redes sociales hicieran presidentes, la pregunta es, ¿por qué le costó tanto trabajo ganar la segunda presidencial? Tienes razón. ¿Por qué hoy, o sea, donde se reelige, por qué hoy está en uno de los niveles más bajos de aprobación, con un Congreso totalmente en contra? Y entonces la pregunta es, ¿dónde quedó el poder de las redes sociales? Excelente. Entonces, con estos paréntesis ya podemos empezar a responder la pregunta. ¿Cómo no? Y pongámosle también un poco más de misterio al asunto. ¿Qué es lo que seguirá en este extraordinario análisis que nos comparte el maestro Sosa Plata? Le invitamos a que continúe con nosotros después de la pausa y se entere, además participe. Los dejamos con la duda misteriosa y regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio.
En Deiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio donde la radiografía de lo que está pasando en el sistema político mexicano y sobre todo en los campos vinculados con la estrategia, la comunicación política, están siendo compartidos ni más ni menos que con los puntos de vista del experto, el maestro José Antonio Sosa Plata. José Antonio, y también en este importante recorrido que nos llevabas de la mano, algunos puntos críticos fueron: uno, la pérdida del PRI de la primera gubernatura de su historia en 1989, cuando Margarita Ortega de Villa, su candidata, no logra ganar y pierden la gubernatura de Baja California a manos del panista Ernesto Rufo Appel, y también el año que en 1994 generó los impactantes episodios del asesinato de Colosio el 23 de marzo, pero por supuesto primero el levantamiento del EZLN y después de las elecciones el 28 de septiembre el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Así que los 90 se simbran las estructuras del sistema político mexicano. Afortunadamente para el país, porque sí, le meten acelerador a pesar de la violencia y de los altos costos que tuvo para el país en términos económicos y políticos, cierto, por lo tanto sociales. Le mete acelerador a la democracia y es donde se van acelerando las nuevas reglas, pero al mismo tiempo se incrementa la desconfianza. Exactamente. En los tiempos de Salinas de Gortari, con el ejemplo que tú das de Baja California, te recordarás, empieza incluso la sospecha de que, fundada por cierto, de que fue una concertación, ¿no? O sea, se le pone el concepto diciendo, no, pues ningún partido opositor puede ganar por sí mismo nada, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, que el columnista Francisco Cárdenas Cruz es el que maneja por primera vez ese término de la concertación. Viene luego 94, que es un momento clave para la comunicación política. El ZLN es un fenómeno. Tienes razón. Sí. Porque empieza a verse que la comunicación puede, a través de los mismos medios masivos y con la habilidad y visión de un personaje como Marcos, puede generar una atención ciudadana verdaderamente particular. 4 municipios tomados, que era el centro de ese conflicto, pues se convierten en un problema nacional e internacional. Así que es. pone en verdaderos aprietos al gobierno federal. Bueno, luego el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Ajá. Que bueno, y viene como candidato, o sea, que en medio nadie- de la candidatura. Así Imagínate, es. las imágenes también impresionantes del momento, se recordarán, Claro. tantas veces se repitieron en los noticieros, la canción de fondo mientras estaban caminando, Sí, la que era La culebra. Culebra, el anuncio en el momento donde Llévanos Sáenz, que era el encargado, el coordinador de la campaña, anuncia que Claro. Donaldo había muerto. Son imágenes que se quedan, y luego la investigación, el asesino solitario, Sí. los distintos subprocuradores Ajá. fiscales que se ponen para el caso, en fin. El caso de la PACA. No, que es parte ya del anecdotario que hoy nos da mucha risa, pero que en aquellos momentos era patético, Por era supuesto. Sí. un reto de comunicación política, los Sin efectos duda. económicos que esto tiene. Ujú. El magnicidio de Luis Donaldo genera un daño para el país de más de 50,000 millones de dólares, que es lo que nos presta el gobierno de Estados Unidos en ese momento. El petróleo queda hipotecado, en fin, algo que realmente simbra el sistema. Y después el nombramiento del candidato Ernesto Ujú. Zedillo, Sí. que pues iba en contra de todos los parámetros de la Así publicidad y es, del marketing porque- también, Sí, ¿no? porque Claro. no era popular, nadie lo conocía, venía de la nada. Y fue un destape que no viene desde Los Pinos, sino de una grabación del
de un video del propio Luis Donaldo Colosio. O sea, a nivel de fenómenos de comunicación sí suceden muchas cosas verdaderamente interesantes en todo este proceso. Viene el 2000, la ruptura, y a partir de ahí se siguen cambiando las reglas, la desconfianza, a pesar de todo, sigue imperando, porque en las elecciones se sigue haciendo trampa, porque sigue habiendo una confusión en relación con los gastos, los topes de los gastos siempre se iban ensanchando, o se iba subiendo el techo, y ese dinero no alcanzaba, eran los tiempos en los que los partidos podían comprar libremente los tiempos en radio y televisión, los noticieros tenían un gran peso, una gran influencia, la televisión, como hoy, en menor proporción, era el medio a través del cual la gente tomaba las decisiones, y por lo tanto pues la lucha también por los espacios en los noticieros de radio y televisión era a muerte. Ahí venían entonces las alianzas, los candidatos dejan de ser esos personajes formales y empiezan a bailar en la televisión, empiezan a hacer sketches en la televisión, empiezan a formar parte de los programas cómicos de la televisión, y entonces todo el mundo pensamos, sí, eso es libertad, sí es libertad, pero es un elemento disruptivo de la comunicación política electoral. O sea, no hemos terminado por entender qué es libertad, que no, las reglas no terminan de cuadrar. Entonces, para ir dilucidando el misterio, pues es parte de esta inercia que hemos vivido en el país, lo que hoy viene trayendo estos vicios, estos problemas que seguimos viendo. Porque estamos con nueva legislación a partir de una reforma también muy importante que se hace recientemente y que tiene que ver con la fiscalización, que es uno de los temas prioritarios. Así es, José Antonio, y también es importantísimo señalar que un nuevo componente, reconocido por algunos como un verdadero jinete del apocalipsis, sienta sus reales en México: el poder del crimen organizado, sobre todo con la impresionante fuerza y capacidad que tiene a través del narcotráfico y sus diferentes expresiones delictivas. Que esto también viene a complicar el escenario de las tareas, tanto en la etapa de las campañas como en el desempeño de las tareas de gobierno. Por supuesto, porque es un hecho verdaderamente lamentable que el crimen organizado y el narco intervengan por distintos frentes. O sea, por un lado el de las campañas, que siempre ha habido sospecha, nunca se ha demostrado nada, también o sea, se ha demostrado muy poco. Lo que demuestra o que no existe el fenómeno, que son muy inteligentes para cubrirlo, lo que hay que tomar con mucha reserva y mucho cuidado, porque pues, científicamente tenemos que hablar de evidencias. Entonces existe la presunción de que sí se han metido, existe la presunción de que controlan aparte el poder político, y Ayotzinapa, Michoacán han demostrado que esto sí es posible. Que es real. En Tamaulipas, Oaxaca, bueno, ni se diga, Guerrero, Veracruz también. Entonces esa vertiente es muy importante, pero la otra, la que entra por el terreno de la agenda pública. Entonces la agenda que es determinante en la lucha por el poder, en donde forma parte de la comunicación política, y los temas entonces van apareciendo y van dominando de manera muy particular los temas de la agenda. Es ahí donde se vuelve un fenómeno verdaderamente complejo. ¿Qué tenemos a la fecha desde la reforma de Reyes Heroles a la más reciente en el gobierno del presidente Peña Nieto? Tenemos una enorme cantidad de reformas, y curiosamente no hemos llegado a tener una en la que partidos, autoridades y sociedad nos sintamos satisfechos. Es cierto. La fiscalización entonces aparece como tema central, empieza el año y nos damos cuenta que pues, golpe al INE, golpe a la credibilidad, porque pues la empresa que sí va a hacer cargo de tener la fiscalización en línea, pues el INE no la acepta, la batea, la rechaza, y entramos con problemas. El INE hoy dice que van a funcionar las cosas bien, y no hay razones para no creerle, esperemos que así sea. Luego, por el otro lado aparecen las candidaturas independientes, otro gran tema que va a caracterizar esta elección, y que aparentemente pues todo va bien, ¿no? Pero realmente pues con las reglas muy pocos candidatos independientes van a poder lograr algo. También una simulación, porque si te das cuenta, los candidatos independientes que llegaron a cumplir esos requisitos son políticos que se han dedicado profesionales. Entonces, un gran reciclado. Es algo que dices, oye, ¿y los demás candidatos qué pasó?
¿por qué no los dejaron llegar al requisito? Entonces eso también está muy, ¿cómo te diré? En el momento que explote, pues van a decir, todo el mundo va a reclamar. No, y va a explotar y va a generar problemas. O sea, en verdad, yo no envidio hoy a los consejeros del INE ni al consejero presidente. Están en una situación verdaderamente complicada por las nuevas reglas y reglas que, bueno, al final de cuentas ellos no pusieron, lo pusieron los legisladores. Entonces los legisladores ponen estas reglas, hay intereses, por supuesto, que es lo que ha complicado todo este proceso legislativo, y bueno, las dificultades en el tema vienen muy grandes porque pues, los candidatos independientes no tienen acceso ni las posibilidades de los tiempos y de las prerrogativas que sí tienen los partidos políticos y los partidos oficiales. Aunque se están dando, por ejemplo, hay fenómenos, como por ejemplo en Monterrey, el alcalde de Monterrey, no es cierto, el gobernador, el posible candidato Jorge Rodríguez el Bronco, candidato a la gubernatura, candidato independiente. Que es un fenómeno. Así es. Que de repente a través de las redes sociales está teniendo muchas personas que se están uniendo a él. Pero son agujas en paja. Así es. Sí, todavía. Sí, todavía. Entonces, pero el reto del INE se vuelve muy grande frente a este problema. Luego tenemos la paridad de género, que ha sido un sueño de verdad en este país desde hace mucho tiempo, y aunque se han hecho grandes esfuerzos y vemos más mujeres candidatas, pues todavía no se logra consolidar y va a ser también parte en menor escala de una discusión muy fuerte. Luego, ¿qué tenemos? Pues es la elección con el mayor número de electores registrados en la historia, y curiosamente es una elección intermedia, más de 80 millones de electores registrados. Esta es una situación verdaderamente interesante y particular que debemos estar atentos. El umbral del 3% para alcanzar el registro, que esto pues puede sacar de los 10 partidos que hoy tenemos, pues puede sacar a 2 o 3, algunos de ellos importantes, a menos que algún grande no le convenga y se haga un trabajo muy particular para mantenerlo. Luego, y aquí viene lo particular para seguir desentrañando este misterio. Entre precampañas y campañas se van a gastar algo así, según cifras oficiales, como 18.500 millones de pesos. Bueno, es una cantidad de dinero bestial. Imaginemos toda junta aquí, digo, este estudio no le cabría esa cantidad de dinero para guardarse. Muy bien. Si la publicidad no hace presidentes, si los conceptos de ingeniería de imagen y la buena imagen no hacen que triunfen los personajes en las campañas, si las elecciones intermedias son importantes, pero no tanto como una presidencial, sí hay una gran dificultad por las cuestiones de fiscalización para efectos de que no haya ni rebase de topes, ni dinero infiltrado, etcétera. Si los partidos ya no pagan, como sucedía en el 2000 o antes, la publicidad de manera directa a los medios en spots de radio y televisión, porque se los da el tiempo del Estado y el INE es quien los administra. La pregunta es, ¿para qué tanto dinero en las campañas? Si a final de cuentas, y lo dicen los que han estudiado el tema a fondo, esa es una parte del dinero que realmente se gasta, porque en realidad no es todo. Si hay una asignación de un costo para una campaña de 3.2 millones de pesos, lo que dice mucha gente es que no cuestan eso, sino cuestan mucho más. Eso es. Muy bien. Tanto dinero con técnicas publicitarias, ¿qué fenómeno están generando? Lo vemos hoy en la televisión y en la radio. Uno prende la televisión y ¿qué pasa? Pues a cuántos spots de los 15 millones de spots que va a haber en todo este periodo te vas a enfrentar. Pues llega un momento en el que estás expuesto a demasiada información pero no la escuchas. Es cierto. Y las encuestas son significativas en una elección intermedia. Si tú le preguntas a la gente cuántos conocen, no al candidato, no a los candidatos, a los diputados que ya llevan casi 3 años, a los delegados políticos que ya llevan casi 3 años, el nombre, vamos, es algo difícil de saber, incluso entre nosotros mismos, yo les aseguro, nos costaría trabajo
pregúntense ustedes allá, que nos están viendo del otro lado, pues quién es su diputado, de qué partido, quién es su delegado y de qué partido es. Sí, ¿no? Si a los que nos decimos especialistas nos cuesta trabajo, imaginemos a los que tienen que luchar por la sobrevivencia diaria y ven a la política como algo distante y lejano, pues es mucho más difícil. Ese dinero sirve para subir los votos de los partidos o de los candidatos. Es una duda razonable que en comunicación política tenemos que analizar muy seriamente. ¿Por qué? Porque las campañas son un muy buen negocio para quienes participamos en ellas. Sí, por supuesto. Pero ¿es necesario tanto dinero? ¿Es necesario esa publicidad que a final de cuentas las encuestas también te dicen, tú la oyes, pero no la escuchas, no la atiendes, no la ves? Exacto. Con cuidado. Y enfrentamos paradojas que es necesario investigar y actuar sobre ellas, como cuáles. ¿Por qué al Partido Verde Ecologista de México sí le está funcionando la campaña en cines y la publicitaria en radio y televisión, a pesar de las sanciones que ha tenido y del retiro de días pasados de la campaña de vales de medicinas? ¿Por qué sí le funciona y lo ha llevado en la última encuesta de Buen Día publicada por el Universal hoy a 11 puntos? O sea, la pregunta es ¿cómo? ¿Por qué? Hoy es cuarta fuerza, puede ser tercera fuerza a través de una campaña de publicidad. Podría ser entonces contradictorio lo que estoy diciendo, pero ¿por qué no lo logran los otros partidos o candidatos? ¿Qué estamos viendo, por ejemplo, con la campaña de Morena? La promoción de un solo personaje, que ya nos dijo hoy que va otra vez por la presidencia de la República. Entonces, que es el partido de la esperanza. Se apunta y dice, otra vez voy. Entonces, la pregunta es, si el camino funciona, ya le funcionó al Verde, ¿le va a funcionar a López Obrador? Yo pienso que no. Pero hay que analizar cómo y por qué. Entonces, ¿qué tenemos en este proceso electoral? Pues muchas cosas nuevas, un electorado muy elevado, unas elecciones que están captando la atención de los medios, que nos están saturando las pantallas. Bueno, si comparamos las campañas de los partidos y del INE en relación, por ejemplo, con las campañas de productos chatarra que se han tenido que ir eliminando, y las campañas se vieran reflejadas en nuestro peso, todos tendríamos sobrepeso. O sea, si el nivel de influencia de las campañas de chatarra fuera tan impactante y tan profundo, como dicen, son temas que tenemos que estudiar a fondo. Entonces, ¿qué es lo que lleva a un candidato al triunfo? El dinero, la publicidad, la habilidad, el carisma, la imagen, etcétera. De eso trata la estrategia y es donde la parte de la respuesta pues va dando algunos elementos, pero todavía no termina por aterrizar cómo vienen estas elecciones. Muy bien, y nuestro programa por supuesto tampoco termina todavía. Después de una pausa entraremos a la última parte, donde terminará de escudriñarse esta radiografía sobre el calendario electoral 2015 en México. Siga con nosotros. Continuamos, no se vaya. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bienvenidos nuevamente a la Agenda del Emprendedor. Estamos con nuestro invitado, el maestro Sosa Plata. Y bueno, continuemos platicando. Y bueno, en esta ocasión, ¿cómo se dan las guerras sucias dentro de los partidos? Sobre todo porque a últimas fechas, o bueno, en los últimos sexenios, se han estado dando continuamente, aventándose cosas de sus pasados o de sus amantes. Dándose con todo. Se dan hasta con la cubeta. Sí, es un fenómeno muy complejo, trataré de sintetizarlo. Yo distingo lo que es campaña negativa de campaña sucia. La campaña negativa es válida porque si tú demuestras que tu adversario cometió errores, gobernó mal, etcétera, te es útil y no te sales además de la ley porque la libertad de expresión lo permite. Y la misma ley, aunque le han tratado de poner muchos candados, lo permite. Y ya hay espacios para dirimir eso. La campaña sucia ya es la que se basa en el escándalo, cosas que probablemente no son ciertas, la invasión de la intimidad, claro, el uso ilegal de varias herramientas como interceptar llamadas, etcétera. Entonces, si hacemos esta distinción, que es lo que están predominando en el país, y esto es porque también hemos importado muchos consultores, igual que hemos importado técnicas, se han importado muchos consultores especialistas en guerra sucia, como si la guerra sucia diera votos. La calidad de estos consultores, ¿cómo es? O sea, ¿hemos importado para bien o hemos importado para mal? No, todas las profesiones tienen sus claroscuros. Claro. O sea, hay buenos dentistas y malos dentistas, hay buenos abogados y malos abogados, hay buenos consultores y malos consultores. El problema es que no terminamos en la relación consultores políticos por entender qué es el concepto de estrategia. Entonces, para mí es muy particular, por ejemplo, que las capacitaciones y formaciones de cuadros de los partidos políticos se sigan realizando en jornadas de 2 o 3 días, ¿no? Donde les das un portafolio todavía, o sea, con libros, folletos, manuales, USBs, discos, etcétera, y en 3 días los entrenas, les das ley electoral, les das manual de campañas, etcétera. O sea, en 3 días no se puede hacer la estrategia de una campaña. Pero hay muchos consultores que esto pues es una forma de vida y les conviene. Entonces, ¿por qué? Pues porque es dinero rápido que tiene un retorno de inversión de manera muy sencilla. Es como los entrenamientos en medios para los políticos. Cuando yo empecé era verdaderamente difícil encontrar un político y era verdaderamente difícil que te lo pagaran. ¿Cuál es el problema hoy? Que dicen, pues yo te entreno al político y te encuentras en Twitter miles de consultores, cientos de consultores y decenas de estrategas que dicen que lo hacen. Y que se presentan como expertos. Como expertos en el tema. Como los non plus ultra. Sí, y además, tú mencionabas, yo he entrenado poco más de 750 en más de 20 años. Me ha costado mucho trabajo tener este número. Alumnos que yo tuve o gente que me conoció y utilizó mi técnica, hoy dice que han entrenado 7,000. Y digo, ¿cómo? O sea, en 5 años, 7,000, pues no nos dan sumando todos los gabinetes del país y probablemente ni los poderes legislativos. Hay mucha mentira también en este terreno. Pero entrenar a un personaje político para que maneje una cámara de televisión es un trabajo verdaderamente serio. Así es. Y no se realiza en 6 horas, 8. Entonces, bueno, ahí la pregunta que yo me hago como académico, como consultor, como investigador es, ¿de quién es la culpa? Cierto. ¿Es del indio o del compadre? ¿No? Si lo ponemos en términos gráficos. O sea, la culpa es de quien contrata este tipo de consultorías o de quien la ofrece. La respuesta es complicada, pero hay que analizarla. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy serio. Bueno, si
vemos entonces el peso de las campañas sucias. Está demostrado que sí pueden tener una influencia, pero es parte de la mitología que existe. Una campaña tampoco sucia, tampoco necesariamente tira candidatos. O sea, tiene que ser elementos muy fuertes, Sí. muy evidentes, como sucedió, por ejemplo, con René Bejarano, Claro. que ante la fuerza de la evidencia, pues tú ya puedas tirar un candidato. Ujú. Sí, pero ya Junto- se redimió. Junto con esta mitología que estoy narrando, esta serie de mitos, hay otra, que te dicen los debates que vamos a tener Sí, un montón, Sí. formales e informales, en los 9 gobiernos estatales y en las diputaciones. Dicen los debates, con un debate, quien gana el debate tiene mayores posibilidades de ganar una elección. No, las encuestas te demuestran, como seguimos manejando los debates, Claro. que el mejor debate así que tú puedas tener no te mueve más allá de 2 o 3 puntos. Ujú. Si es una elección cerrada, sí Sí. se puede volver determinante, pero si es una elección abierta, no te pinta. Y 2 o 3 puntos están en las encuestas dentro de los márgenes de error. Entonces, bueno, al tomar todos estos elementos en cuenta, ¿qué tenemos? Pues un fenómeno de comunicación verdaderamente complejo en estas elecciones de 2015. Los candidatos saben que tienen que comunicar, saben que la televisión sigue teniendo un gran peso. Sí, pero ¿cómo promocionamos a nivel nacional y estatal a 9 candidatos a gobernador por partido, por el número de partidos que los propongan? Pues ya se te van a 70 personajes. Si te vas Así es. a los 300 del Poder Legislativo, más la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, o sea, son demasiados para confluir en los noticieros de radio y televisión, tanto así que aún entre nosotros especialistas podríamos hacernos un examen. Y yo le pido a quienes lo esté viendo, quienes nos estén viendo, pues que hagan el mismo ejercicio de reflexión. Sí. ¿Cuántos no sabemos los nombres completos de los candidatos, no más de 3 o 4 partidos, PRI, PAN, Claro. PRD, Verde, Morena, Ujú. a los 9 gubernaturas? Te aseguro que la mayoría no pasamos ese examen, ni aún los especialistas. Entonces, ¿qué Ujú. tenemos? Muchos medios, sí, pero con un tráfico inmenso de spots publicitarios, de notas, de agenda, etcétera, y destacar en eso es sumamente difícil. Cuando los personajes políticos entonces se desesperan, pues el camino fácil es recurramos a la guerra sucia. Y es ahí donde se distorsionan las campañas, se cree que se logran cambios fundamentales, en la mayoría de los casos no es cierto, y la evidencia está suficientemente investigada, los números no mienten, funcionan excepcionalmente en ciertas circunstancias, pero lo que sí tenemos es pues que las elecciones en México siguen siendo complicadas, siguen siendo motivos de controversia. ¿Por qué, Así es. Raúl? ¿Por qué, Yasmín? Porque no estamos comunicando bien. Así es. Y si no estamos Sí. comunicando bien, tenemos responsabilidad los consultores, sí, los académicos, sí, los líderes de opinión, claro, Sin duda. pero también nuestra clase política, también los medios de comunicación. Por supuesto. No hemos encontrado la forma de que las campañas no sean solamente publicidad y guerra sucia o imagen, porque si de imagen fuera, yo me daba mucha risa en los 90 cuando analizábamos la elección de 88, lo que yo Claro. decía es, ni Carlos Salinas de Gortari hubiera sido presidente, ni Cuauhtémoc Cárdenas hubiera quedado muy cerca en un segundo lugar, si por los parámetros de la Claro. imagen Sí, así moderna es. fueran. Tienes razón, e incluso recuerdo muy bien, José Antonio, como en esas muy importantes sesiones que nos dabas en la Universidad Iberoamericana, analizamos, o tú analizaste con nosotros, para nosotros, el fenómeno Fujimori Por en supuesto, Perú. que me tocó vivirlo. El chino sí. que se subió al tractor Ujú. y que en el último momento le quitó el triunfo a su opositor, Así es. Vargas Y un Llosa. opositor muy fuerte, y un opositor al que es de los pocos debates que han sido devastadores. Cierto. Si lo buscan en YouTube, van a encontrar fragmentos. Es muy interesante ¿Cómo no? como en los últimos 3 minutos de un debate de 3 horas, el Cierto. primer debate en el Perú, Ujú. Vargas Llosa, elegantísimo, siempre con la retórica que le caracteriza, Sí. y Fujimori chiquito, las cámaras lejos,
muy malo para comunicar, pero en los últimos 3 minutos destroza a Vargas Llosa a través de mostrar un periódico en el que ya se anunciaba su triunfo cuando el debate todavía no terminaba. Entonces, eso y su campaña en tierra fueron fundamentales. Bueno, ¿hubiera sido Carlos Salinas de Gortari presidente de acuerdo a tus parámetros? No. ¿Hubiera sido Cuauhtémoc Cárdenas una figura, 3 veces candidato presidencial? No. O sea, recuerdo muchos consultores querían hacerlo sonreír y querían verlo en las fotos sonriente. Yo decía, no, ustedes lo hacen sonreír, le quitan la esencia al ingeniero Cárdenas. Si nosotros disfrazamos a los políticos, y esto lo vemos todos los días en los manuales, pues yo no creo en los manuales para la política. Cuando un manual de comunicación se impone en la política, se acabó la política. Sin duda. Sí. Entonces, vemos en estos manuales de imagen cómo a los candidatos nos los uniforman, ¿no? Cortecito de pelo, sonrisa, lentes antirreflejantes, traje azul marino, camisa blanca, corbata roja, y así te llegan todos los debates bien bonitos, se articulan con movimientos al estilo del doctor Zedillo cuando era presidente de la República, que comunica eso muy poco. Así es. Entonces, ¿qué vamos a vivir en estas elecciones del 2015? Verdaderamente muchos cambios, pero no tantos en relación con la forma tradicional de comunicar. Porque si revisamos lo que están haciendo partidos, candidatos, dirigentes, incluso muchos líderes de opinión, por ejemplo con las redes sociales, que son importantes, no van a ser determinantes, pero si te equivocas en redes sociales, llega un medio masivo y te puede resultar contraproducente o un gran golpe en la intención de voto. Bueno, cuando tú ves cómo están comunicándose a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, de los canales de YouTube, etcétera, pues te das cuenta que lo único que están haciendo muchos de ellos es trasladar el comunicado de los 60 o de los 70 del siglo pasado al Twitter. Eso no es comunicación moderna. El boletín de prensa. El boletín de prensa ya fotografiado, porque muchos además te ponen la fotografía del boletín, ni siquiera el link, ¿no? Entonces te ponen la foto del boletín o del comunicado y eso ya es entrar a las redes. Cuando el político no alcanza a entender que las redes sociales es un trabajo horizontal donde se tiene que participar de otra manera, y no, quieren llegar y tener seguidores, influir, no equivocarse y verse bonitos. No, pues eso lo vamos a ver mucho en estas elecciones. La pregunta es si cambiaron las reglas, si la ley se ha actualizado, si la publicidad y el marketing han evolucionado, si hemos desarrollado muchas estrategias y mucho trabajo de comunicación política, si hemos afinado mucho los entrenamientos en medios. La pregunta es ¿por qué no cambian estos resultados y las tendencias siguen lo mismo? Entonces la distorsión es tanta que en las intermedias se dice, y las he vivido desde 85 desde dentro, se dice, si al presidente le va mal, al partido le va mal. Muy bien. Las últimas encuestas confirman que sí, la de hoy en el Universal confirman que sí hay una baja de 12 puntos, muy probablemente que se explica por la situación que está enfrentando el gobierno de la República. Pero sigue siendo la principal fuerza. Y si va en alianza con el Verde, entonces la posibilidad de que mantengan el control en el Congreso es muy alta. Entonces, el nivel de distorsión, esto amerita una investigación académica y política y de consultoría a fondo. Sin duda, José Antonio. Está generando estos cambios. Así es, porque además se menciona con reiteración entre algunos observadores y expertos que el voto ahora, o más bien el voto en las elecciones de junio, podría estar ausente por parte de los ciudadanos. El abstencionismo, para decirlo en concreto, parece ser la opción que le queda a una sociedad decepcionada con sus políticos y para una clase política que al parecer se cruza de brazos ante el desdibujamiento y la falta de credibilidad ante sus potenciales votantes. Que desde 85, que es donde yo empiezo a participar, y las elecciones que yo recuerdo, el abstencionismo en las intermedias siempre es alto, y ese abstencionismo no lo va a mover la publicidad, pero peor aún, tenemos mucha gente, muchos líderes de opinión, que no solamente le apuestan al abstencionismo, sino que están promoviendo el no voto, que esta es otra de las características de la elección intermedia. Entonces, abstencionismo más campañas de no voto que no van a funcionar mucho, yo pienso. Más esta saturación, que a final de cuentas saturación no es comunicar mejor, la saturación tiene el mismo efecto de cuando no comunicas.
Así es. O sea, llega un momento Sí. en el que ya no atiendes, ya no escuchas el mensaje, ya no te cambia tu actitud ni tu opinión, porque soy un convencido de que las estrategias de comunicación política que funcionan mejor son las que están basadas en los hechos, son las que están basadas en la habilidad para convencer, para persuadir a través de hechos concretos, de evidencias al electorado, porque en todo este tiempo pues la sociedad también evolucionó, Sin y desde duda. las redes sociales ya hay una presión muy fuerte a través de la cual la ciudadanía no se deja engañar tan fácilmente. Entonces, ¿cuántos puntos nos van a dar las campañas publicitarias en función del nivel de credibilidad Ujú. que tienen? Eso es algo que los partidos tienen que revisar, y tenemos que entender que para que una estrategia sea efectiva no es necesario ni gastar más, ni tener la imagen de Luis Miguel, pero hablo de Luis Miguel de hace 20 Sí, años, sí, no, de hace 20 años, no el no el de ahorita. ahora. Claro, y por último, José Antonio, en aras del beneficio de la sociedad mexicana, de los ciudadanos, de la población en general, ¿qué puede aportarle el especialista en comunicación política como tú? ¿Qué le sugiere sin que sea una receta de cocina? Ya no a los partidos, ya no a la clase política que de pronto dicen yo no necesito asesorías ni ayuda. ¿Qué en aras de la propia sociedad? La sociedad en su conjunto tiene hoy una fuerza mayor que muchos de los diarios que se siguen imprimiendo, Sí, que muchos de los noticieros de radio y televisión que estamos escuchando, cierto. y llegan a tener en ciertos momentos donde se comunica un gran número de gente que participa en las redes, llega a tener una fuerza verdaderamente enorme. ¿Qué es lo que pasa en las redes? Que las redes, pues una de sus características es la dispersión, no Así todos es. están funcionando y operando al mismo tiempo. Si funcionáramos de otra manera, nos concientizáramos de que no solamente tenemos el poder a través del voto, sino el poder a través de medios de comunicación a los cuales podemos acceder desde nuestro teléfono, con el internet en casa, con las tabletas, con la computadora. En el momento que empecemos a concientizarnos de este poder, Sí. la clase política va a cambiar radicalmente en este país y vamos a tener un nuevo modelo de democracia. Sin embargo, ¿qué es lo que hace falta? Una cosa es tener el acceso a la herramienta y otra es saber utilizarlo. Yo pienso que comunicadores, consultores políticos, académicos tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que enseñar Ujú. a comunicarnos mejor, Bien. pero no solamente desde la ciudadanía. Yo diría, si realmente quisiéramos ir a fondo y los gobiernos quisieran ir a fondo, tenemos que enseñar esto desde los primeros niveles, desde la primaria. Eso, Tendríamos que importante. enseñar a nuestros jóvenes a debatir Ujú. desde el sexto de primaria, desde el quinto de primaria, y fortalecer el programa en la secundaria para no tener los problemas de que cuántos debates vemos y nos resultan verdaderamente decepcionantes por la falta de calidad en los argumentos, por la falta de habilidad para comunicar, y por lo acartonados que son, por las reglas que tienen, es porque no tenemos una cultura del debate. Así es. Lo que debemos tener es una cultura de la comunicación política, y la sociedad, en el momento que tengamos estas herramientas, tengo la seguridad de que podemos hacer un cambio fundamental en el país. Nos falta tiempo, sí, la democracia tiene que seguir Sí. madurando, pero con espacios como este, donde se discuten estos temas de otra manera, con una mayor profundidad, más la fuerza didáctica que tienen las propias herramientas, sí nos van a permitir convertirnos en un poder mayor que el de los propios medios de comunicación, y está demostrado en varios países, y eso es Sí. tema de otro programa con toda seguridad. Excelente, Muchas pues gracias. desde aquí aprovechamos para invitarte a que puedas venir, no una, sino varias ocasiones, a compartir tanto conocimiento y dominio que tienes de un área clave de la agenda del país, que es la capacidad de diseñar verdaderas estrategias de comunicación política. Muchísimas gracias, José Gracias a ti, Antonio. Raúl. Sí, gracias. Gracias, Gracias a a usted todos. también, que nos sigue en este espacio de cada lunes, y agradecemos a nuestro profesional equipo de producción el apoyo que siempre nos brinda. Hasta la próxima emisión.
Hasta luego y esperamos que nos sigan contactando en su programa, La Agenda del Emprendedor.